Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el análisis del caso uno respecto a lo que es el acto de corrupción que se cometió en la línea uno del Metro de Lima. Justamente en este caso está reflejado justamente la participación del expresidente Alan García, el ex titular del MTC Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, que es el señor Oswaldo. Bueno, justamente recuerdo la tesis fiscal, justamente se cometió un acto de corrupción debido a que se otorgó una licitación pública a la empresa Odebrecht a cambio justamente de coimas y sobornos que se pagaron justamente a los que mencioné hace un momento, ¿no? Alrededor de 8 millones de dólares, ¿no? En pagos ilícitos. Entonces, justamente ante este caso de corrupción, es justamente que vamos a analizar en este trabajo. Bueno, para empezar justamente hablamos de lo que es Sócrates, ¿no? Que habla de lo que es acerca de las leyes injustas y su obediencia. Bueno, entonces para Sócrates, él creía más en su razón y en su conciencia, a diferencia de lo que estaba, en lo que decían las leyes de las polis. Las polis hablaban de las ciudades en Atenas. Entonces él quería justamente más en su razón y en su conciencia para poder resaltar en sí la verdadera justicia. Porque en sí lo que él consideraba una justicia moral, pero la justicia legal no iba de acuerdo a la justicia moral. Si analizamos esto justamente con lo del señor Alan García Pérez, justamente se puede que no hay un tema de justicia, ¿no? Porque no hubo un correcto concurso público, no hubo justicia para las otras empresas que estaban postulando. Entonces se puede decir que no se pudo observar tampoco una aplicación correcta de eso. Entonces justamente eso va a Sócrates, ¿no? El tema de las leyes injustas, y eso es lo que ocurre mucho en nuestra sociedad. Asimismo, también Platón planteaba el tema de que en sí los que deben gobernar un Estado en sí deben ser los filósofos, basándose en que ellos tienen el conocimiento y ese conocimiento puede hacer que ellos no estén tan atentos a lo que es el dinero o algunos beneficios particulares. Respecto a ello, considero de que si bien es cierto, es importante que los que nos administren o los que gobiernen sean personas eh, que tengan conocimiento, pero también hay que entender que el señor García Pérez no era cualquier persona, era una persona que tenía un conocimiento muy amplio de muchos temas. En ese aspecto considero de que no se cumple en sí cierta lo que dice Platón, de que algunos filósofos o personas con conocimiento amplio puedan, no se dejen manipular. En este caso, Alan García Pérez sí se dejó manipular. Acá más de todo hablamos se puede hablar más que todo de la moral, que no tenían la moral para poder gobernar en ese aspecto. Ahora, si hablamos de Aristóteles, justamente Aristóteles consideraba que la justicia era una virtud que se encargaba de perfeccionar la naturaleza sociopolítica del hombre. Justamente plantea acá Aristóteles que el hombre tiene la capacidad, o sea, de una capacidad llamada prónesis, la cual le permite aplicar la justicia en situaciones congruentes. O sea, la prónesis limita a que tú cometas excesos, tanto excesos, y entonces eso justamente es lo que nos permite justamente tampoco no salirnos justamente de la línea de lo que es correcto, de lo que es justo. En este caso, justamente, la prónesis es algo que todos tenemos, como dice Aristóteles, pero si analizamos este caso, pues se puede dar de que no lo aplicó el señor Alan García y tampoco lo aplicó no, el ex director del MTC, debido a que más que todo hubo un exceso, porque 8 millones de dólares para mí no es algo poco, es algo creo que de gran cantidad. Entonces, con ese dinero se podían construir muchos bienes y servicios para la comunidad. Ahora hablamos del contractualismo social. Al hablar de contractualismo social hablamos justamente de lo que es el término contrato social, que es justamente ese contrato o ese acuerdo que hay entre nosotros los ciudadanos justamente con los gobernantes. En este caso justamente si hablamos de Hobbes. Hobbes habla justamente acerca del estado de la naturaleza. Dice que los hombres nacemos malos por naturaleza. Entonces, Hobbes justo sostiene que si nosotros los hombres estaríamos en un estado natural, pues nos estaríamos peleando por intereses particulares. Entonces, ante eso, Hobbes sostiene que nosotros tenemos que estar bajo un soberano que nos defienda de todas las amenazas y establezca un orden social. Justamente Locke justamente sostiene que
gobernantes tienen que estar sujetos a lo que nosotros queremos o lo que nosotros solicitamos, ¿no? Porque nosotros justamente, nosotros somos los que los elegimos. Entonces, ante eso, si es que los gobernantes no acuden o no hacen lo que nosotros solicitamos, tenemos el deber o tenemos, perdón, el derecho de nosotros poder sublevarnos o cosas como esto, o inclusive podemos nosotros actuar en rebeldía. Justamente tiene una opinión muy severa y tiene una opinión muy cierta, porque a veces en sí los gobernantes tienen que ceñirnos también a lo que nosotros solicitamos. Pues, no tienen que olvidar que nosotros los hemos elegido, porque justamente hay un tipo de contrato entre ellos y nosotros. Así mismo sostiene la división de poderes, es decir, que no hay un tiranismo, como sostiene Hobbes, que sí lo haya, pues, ¿no? Entonces, en Rousseau, justamente él mismo es el que usó el término contrato social para justamente para construir una comunidad más justa. Entonces, él sostiene que la voluntad general debe estar encima por la voluntad de los individuos, es decir, que lo que es lo mejor para nosotros debe estar por encima de lo que nosotros cada uno considera, porque cada uno puede querer una cosa, pero para eso justamente hay una voluntad general que justamente garantiza de que a todos se le dé por igual. Entonces, justamente, a diferencia de Hobbes, él discrepa y dice que el hombre sí nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y en este caso, si planteamos este caso con el señor García, podemos definir de que la señora García ha sido una persona con valores éticos, pero capaz en el transcurso de su desempeño político, capaz lo corrompieron. Pero bueno, son dos teorías que tendríamos que analizar, tanto del señor Rousseau, tanto del filósofo Hobbes. Ahora, hablamos de Kant, justamente hablamos de la ley moral, que justamente dice que la ley moral no es algo que se deba deducir de manera compleja, sino que es algo que se basa solamente en un esfuerzo práctico. Asimismo, justamente plantea la razón pura como fundamento de la ley moral. O sea, indica que justamente la ley moral no proviene de los sentimientos, ¿eh? Es decir, que el debe ser no proviene de lo que mi interés o de la sensibilidad o de las emociones, no. Proviene de algo racional, de la razón pura. Eso es lo que sostiene Kant. Entonces, conclusiones, bueno, conclusiones que pueden llegar justamente que la corrupción es un fenómeno que está atacando duramente nuestro país y tenemos que saber prevenirlo y saber atacarlo. ¿Cómo se puede atacar esto? A través de una creación de una ley anticorrupción severa. Es decir, elevar las penas, que no sean tan estrictos los presupuestos para definir una corrupción. Así mismo, la participación ciudadana se puede dar a través de un organismo o un ente donde personas sabiondas, personas que tengan conocimientos amplios, abogados, capaz militares y policías retirados puedan participar de esto para poder, para que haya una imparcialidad. Justamente como lo que tenía Platón, personas que tengan conocimiento amplio, que puedan dirigir en sí, que puedan solucionar ciertos aspectos, ¿no? Como lo que pasa con este caso de corrupción. Y también el reforzamiento de los lazos jurídicos internacionales. Justamente por el caso de Odebrecht, de que la empresa brasileña, justamente debe haber un lazo jurídico internacional más profundo y debe haber una cooperación mucho mayor. Eso es todo, Vicente. Muchas gracias.